Muy buenas tardes, aquí podemos ver todo lo relacionado a magnetismo, electromagnetismo y corriente alterna. Vamos a ver este primer punto, que es la electricidad. Dice aquí que para conocer la electricidad es importante identificar la estructura de la materia. La materia es cualquier objeto que ocupa un espacio, el cual es construido por moléculas y estas a su vez son cadenas de átomos, donde se encuentran partículas como electrones, neutrones, protones y el núcleo. Aquí como vemos está la estructura del átomo. Dice que el núcleo es muy pequeño, pero con toda la carga positiva y casi toda la masa, formando por protones y neutrones. Y por acá tenemos lo que es la corteza. Seguimos. Teniendo en cuenta la estructura del átomo, los electrones son partículas de carga negativa que giran alrededor del núcleo y los cuales pueden saltar entre los diferentes niveles de energía al ser expuestos a una fuerza externa como un campo magnético. De allí que el movimiento de los electrones de un átomo a otro genere una corriente de electrones de corriente eléctrica. La dirección será siempre de la carga negativa hacia la positiva. En la ley de Coulomb, cuando dos cargas eléctricas están cerca, surgen fuerzas de atracción o repulsión, de forma que se cumple la siguiente ley. Cargas eléctricas de distintos signos se atraen y cargas eléctricas de igual signo se repelan. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Coulomb. Fuerza. Bueno, aquí podemos ver. Vamos al siguiente tema. Introducción. Los seres humanos desde su inicio han estado interesados por su entorno y parte de su objetivo ha sido analizar, interpretar y describir los fenómenos naturales que ocurren en él. Dentro de estos fenómenos se encuentran la gravedad y el magnetismo, las radiaciones electromagnéticas, entre otros. Luego se utilizan estos fenómenos para generar máquinas que proporcionan un beneficio propio. Entre los mejores descubrimientos del hombre está la energía eléctrica, que se considera una fuente de energía limpia y eficiente, que junto a la interpretación del electromagnetismo han sido fundamentales para la construcción de máquinas eléctricas como el transformador y máquinas eléctricas rotativas. Por consiguiente, en este material de formación se enfoca el esfuerzo en comprender esas máquinas eléctricas rotativas y entender por qué son tan comunes los motores y generadores en los hogares, fábricas y la vida general. Mapa conceptual. Tenemos en el mapa conceptual la siguiente información. Aquí podemos ver cómo se plantea de aquí los motores eléctricos que tienen alimentación ya sea motor de corriente continua o motor de corriente alterna. En el de continua tenemos en función de inducción e inducido, excitación en serie, excitación paralelo Shunt, excitación compuesta y excitación independiente. En los de alterna tenemos por el tipo de rotor, jaula ardilla, por colector o anillos rozantes. ¿Sí? Y a su vez tenemos según número de fases, ya sean monofásicos de alimentación, ya sean son monofásicos, bifásicos, trifásicos, con arranque auxiliar bobinado y o con arranque auxiliar bobinado y condensador. En cuanto a su velocidad, los de motor de corriente alterna, tenemos asíncronos y síncronos. Los asíncronos son de desigualdad de velocidad, deslizamiento, y síncronos clasificados en asíncronos sincronizados y síncronos trifásicos con rotor de imán permanente. Y eso es todo por el momento. Vamos a proseguir con lo siguiente que vamos. Bueno, por donde quedamos. Esperen un momento. Listo. No podemos cerrar aquí. Bueno, cerremos aquí. Listo. Esto es en cuanto a la introducción. Principios de los circuitos eléctricos. Principios de los circuitos eléctricos. Los conceptos físicos de la estructura del átomo, movimiento de cargas,
el comportamiento del campo eléctrico y magnético, entre otros que se han mencionado anteriormente, han llevado por un recorrido hasta llegar a los principales conceptos presentes en todos los circuitos eléctricos y fundamentales para entender el funcionamiento de las máquinas eléctricas rotativas que se tratan de más adelante. Voltaje. Como se ha visto, existe una fuerza de tracción entre una carga positiva y una negativa. Se debe aplicar cierta cantidad de energía en forma de trabajo. Para vencer dicha fuerza y separar las cargas a determinada distancia, todas las cargas opuestas poseen cierta energía potencial a causa de la separación que hay entre ellas. La diferencia en la energía potencial por carga es la diferencia de potencial o voltaje. En circuitos eléctricos el voltaje es la fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. Como analogía, considere un tanque de agua que está soportado a varios pies sobre el nivel del suelo. Se debe ejercer una cantidad de energía en forma de trabajo para subir agua y llenar el tanque. Una vez almacenada en el tanque, el agua tiene cierta energía potencial que, si es liberada, puede utilizarse para realizar trabajo. Como podemos ver aquí la fórmula, voltaje es igual a W y Q, que hace referencia a la diferencia de potencial, que es en un circuito de corriente sería, en la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia. Y a esto se deriva la fórmula para el ejemplo que está dando del agua, un tanque de agua. Corriente eléctrica, bueno, aquí vemos que tenemos 16 espacios. Corriente eléctrica, el voltaje proporciona un impulso para mover electrones a través de un conductor estable desde el extremo negativo al positivo, es la corriente, pero la velocidad de flujo de esos electrones en un circuito eléctrico es la corriente eléctrica. Bueno, vamos a ir pasando brevemente. Corriente nominal, la unidad de medida amperio. Corriente nominal en un motor es el valor de corriente nominal, es la cantidad de corriente que consumirá el motor en condiciones normales de operación. Corriente vacía es la corriente que consumirá el motor cuando no se encuentra operando con carga y es aproximadamente el 20 al 30% de su corriente nominal. Corriente de arranque, todos los motores eléctricos para operar consumen un excedente de corriente mayor que su corriente nominal, que es aproximadamente de 2 a 8 veces superior. Corriente a rotor bloqueado es la corriente máxima que soportará el motor cuando su rotor esté totalmente detenido. Bueno, de aquí en adelante vamos a dar un breve repaso que tocaría que ustedes aquí hace la analogía de cómo funciona una fuente de corriente eléctrica. Ya que el espacio es muy corto, vamos a ir pasando, de modo que si requieren la información van pausándole y la van leyendo. Factor de potencia, revoluciones por minuto, está muy bueno este tema, pero necesito adelantar. Aquí. Sigamos con magnitudes magnéticas. Magnitudes magnéticas. Vamos a seguir ya que el tiempo es corto. Inducción magnética. Fuerza magnetomotriz. Aquí terminamos con este tema de magnitudes magnéticas. Vamos a mirar autoinducción. Son también 5, en el cual trata de lo que son las bobinas. Ejemplo de bobinas, como actúa.
Coeficiente de autodilución. Listo, cerramos. Vamos con los campos magnéticos. Su definición. Campo magnético conectado en forma de anillo. Campo magnético en forma por una bobina. Mayor. Bueno, sigamos. Sentir el campo magnético, cómo funciona. Ley de Lenz, que es importante que lo tengamos en cuenta. Torce de electrometría inducida por un circuito próximo. Su aplicación. Bueno, terminamos con ese punto. Vamos con magnetismo y electromagnetismo. Vamos con lo que son imanes. Teoría molecular de los imanes. Campo magnético de un imán. Todas y cada una de estas partes hay que tenerlas presentes para poderlas leer. Y creo que eso es todo por el momento. Ahí culminamos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.